lo que hoy vamos a ver sería química y vamos a seguir con lo que sería las sustancias, compuestos, elementos y mezclas. Y para ello vamos a hacer un pequeño mapa donde le vamos a poner primero materia. Y pues la materia, ya sabemos, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. ¿En qué se divide? Pues se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras son, por ejemplo, compuestos, puros, y pues estos compuestos se presentan en forma de moléculas. Y aparte pues son formados por elementos de la tabla periódica. Estos elementos pues ya puede ser el hidrógeno, oxígeno, carbón, cualquier elemento que esté ahí. Y pues estos elementos están constituidos por lo que sería átomos. Recuerden que el átomo es la parte más pequeña de lo que sería la materia. ¿Y en qué se compone o qué posee el átomo? Pues posee lo que sería los protones, neutrones y electrones. Protones son más, neutrones son más y menos, y electrones son solamente menos. ¿Alguna duda hasta ahí? Con sustancias puras. No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Esta parte. Y nos quedamos con lo que serían mezclas. Y aquí en mezclas pues se va a clasificar en dos tipos. ¿Saben cuáles son esos dos tipos de mezclas? Homogénea y heterogénea. Correcto. ¿Y cuáles serían las mezclas homogéneas? Las que no se pueden distinguir a simple vista. Exacto, las que solamente están en una simple fase, ¿de acuerdo? Y heterogéneas pues son las que se pueden distinguir en dos o más fases. Eso sería heterogénea. Y homogénea sería las que no se pueden ver. Y pues estas mezclas homogéneas pueden ser, por ejemplo, las soluciones. Las soluciones son constituidas por un soluto y un solvente. Y aquí anoten esta definición, pues el solvente es la parte mayor de la solución para disolver al soluto. Y el soluto es el de la menor concentración de la solución. Eso sería soluto y solvente. De las soluciones, pues también su concentración se expresa en dos formas.
una que sería cuantitativamente y otra que sería cualitativa. ¿Cuáles serían las cualitativas? Pues las cualitativas pueden ser, por ejemplo, las disoluciones. También tendríamos las concentraciones. Otra que tendríamos serían las concentraciones saturadas. Un ejemplo de saturadas es, por ejemplo, que tienen agua con sal y ustedes le agregan sal y sal y sal hasta que vean que no se pueda disolver. Eso quiere decir que es una solución saturada. Y las sobresaturadas quiere decir que vamos a tener más soluto que solvente. Eso sería la sobresaturada. Y son cualitativas porque se pueden ver en cuántas concentraciones y en qué disoluciones. Y ahora vamos a ver los que serían cuantitativamente, que son los que se pueden contar. En este caso se puede contar por porcentaje, se puede contar por masa entre masa, que igual debería de ser un porcentaje. Tendríamos ahí también lo que sería volumen entre volumen, masa entre volumen, y tendríamos las partes por millón, que normalmente eso se utiliza para las PETAR, que son las plantas tratadoras de aguas residuales. Las partes por millón. También se utiliza las partes por millón en las concentraciones del aire para ver qué tan contaminado está un medio ambiente. ¿Dudas? No, profe. Profe. Borramos esta parte y ahora vamos con heterogénea. Aquí las heterogéneas pues son más sencillas, ya que solamente están formadas por un dispersante y un dispersor. Por ejemplo, en el agua con el aceite, ninguno de los dos se puede mezclar, entonces uno de ellos es el dispersante y otro el dispersor. Y estas soluciones solamente pueden ser de dos tipos, una que serían coloides. Un ejemplo de coloide podría ser la nieve, otro sería el algodón de azúcar, las nubes, esos son coloides. Y otro tendríamos las suspensiones. Normalmente las suspensiones las utilizamos en el medio de médico. No sé si han visto alguna vez una ampicilina inyectable, donde tiene una parte que es polvo y otra parte que es líquida. Las dos se mezclan para poder un poco diluir el polvo, pero se siguen viendo esas partecitas del polvo de ampicilina. Eso sería una suspensión. ¿Dudas? ¿Ninguna duda hasta aquí? No, profe. Perfecto. Ahora vamos con la tabla periódica. Tienen ahí a la mano su tabla periódica.
más o menos está constituida de esta forma. ¿De acuerdo? Y aquí en la tabla periódica primero hay que definir qué son estos numeritos que tenemos del lado izquierdo. Y esos numeritos recuerdan lo que es los niveles energéticos o las órbitas que hablábamos de Niels Bohr. En este caso pues son los periodos. Estos numeritos se llaman periodos. O también niveles energéticos. ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ahora observamos nuestra tabla periódica y del lado izquierdo aquí tenemos unas letras. Esta letra sería la letra A, que eso corresponde al grupo o familia. Los que están en medio sería el grupo B. Y del lado derecho tenemos aquí el grupo A o familia A. Aquí en esta parte de abajo también pertenecen al grupo B, ya que estos se encuentran en esta parte, que serían los actínidos y lantánidos. ¿De acuerdo? Eso sería en base a los grupos o familias. Y pues vamos a decir que es un grupo A y un grupo B. Un grupo A, lo que sería o familia A, serían los elementos representativos. O sea, los que utilizamos un poco más. Los del grupo familia B son los elementos de transición. Eso sería el grupo B. El grupo B no hay mucho que hablar de él, ya que son todos los que están en medio. Pero del grupo A o familia, ahí sí tenemos mucho que hablar, ya que se divide en varias familias. Aunque sigue siendo de la familia A, pero tienen varios nombres. Hagan de cuenta que una familia que se llama Hernández y otra familia que se llama López. Son dos familias, pero resulta que las dos están unidas por una sola. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendríamos la familia 1A y tendríamos los metales alcalinos. Tenemos después el grupo familia 2A y serían los metales alcalino-térreos. Después tenemos la familia 3A y esta familia 1, 2, 3 lo vamos a leer de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Saltándonos lo que sería el grupo B. Entonces la familia 3 sería la familia del boro. La número 4, ¿cómo creen que se llame la familia de qué?
¿cómo se llamaría? La familia del carbono, ya que se encuentra ahí el carbono. Después tenemos la otra familia que sería la número 5. Y en la número 5 tendríamos la familia del nitrógeno. Después tendríamos la familia 6. Y en esta familia no sería del oxígeno, sino algunos sí lo toman como del oxígeno, pero algunos otros solamente la toman como familia 6. Eso sería hasta el 6. Después tenemos la familia 7. Y esta es muy importante ya que es la familia de los halógenos. Los halógenos es, por ejemplo, el cloro, que lo tenemos ahí. Tendríamos también la familia que está el flúor. Tendríamos el bromo, el yodo, que son los más habituales y los que más se utilizan. Y por último tenemos la familia 8A, que es la que no se lleva con nadie, ya que estos elementos se llaman gases nobles. Y por ejemplo, nobles porque si recuerdan en lo que es la realeza en aquellos siglos XV, XIV, los nobles eran parte del reino y por lo tanto no se llevaban con la certidumbre que estaba abajo. Entonces, por eso le pusieron a estos gases nobles, ya que no se lleva con nadie y por lo tanto sus electrones están todos unidos, son 8 electrones lo que contiene. Por lo tanto no puede donar y tampoco puede aceptar. Por eso se llaman gases nobles. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Borramos esta parte y vamos a regresar con nuestra tablita. Más o menos. Y lo que vamos a ver son las propiedades de la tabla periódica. En este caso pues sería cuál es la valencia o la electronegatividad, cómo se debe de leer, cómo debería de ir. En este caso vamos a hacer esta línea que debería de ir de izquierda a derecha. Y va de abajo hacia arriba. Este es en el caso de electronegatividad. Por lo tanto, si la electronegatividad va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, sería de abajo hacia arriba, el más electronegativo que tendríamos en la tabla periódica sería el flúor. El flúor con un número de 4.0. Y aquí tenemos el flúor más o menos. Y su electronegatividad es de 4. ¿Dudas? Eso sería en base a la electronegatividad. Y claro, el menos electronegativo de todos ellos, pues sería el francio. Ya que lo tenemos aquí abajito. Entonces si lo vemos de esa manera, pues este es el menos electronegativo que valdría de 0.7. Ahí en su examen les va a venir el número de cada electronegatividad.
Entonces ahí tenemos estas electronegatividades. Después vamos con el carácter no metálico. Y el carácter no metálico igual va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces el que es menos metálico, se podría decir, es el flúor nuevamente, y el francio es el que tiene más el carácter no metálico. Ese sería en base al carácter no metálico. Después la energía de ionización. Y la energía de ionización, pues ahí igual va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, que va aumentando. Entonces el que tiene más pues sería el flúor nuevamente, el que tiene menos pues es el francio. Después vamos con ahora el carácter metálico. Y este pues va al revés. En este caso ahora va de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Entonces el más metálico es el francio y el menos metálico es el flúor. ¿Dudas? Ese es el carácter metálico. Después vamos con el radio atómico. ¿Qué quiere decir el radio atómico? Pues como bien lo dice radio, si vemos un círculo, este sería el radio. Entonces entre más grande el radio, pues más grande la esfera. Y igual va de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces el de mayor radio atómico sería el francio y el menor sería el flúor. En comparación de los dos, imaginen que este es el francio y el flúor es este. Así sería la comparación del radio atómico. ¿Alguna duda hasta aquí? Les voy a dictar unas pequeñas definiciones de lo que sería electronegatividad. Entonces, electronegatividad, dos puntos seguido, es la fuerza de atracción con que los átomos de una molécula atraen a los electrones. Esa sería la definición de electronegatividad. Como ya sabemos, el más electronegativo es el flúor, el menos electronegativo es el francio. El siguiente sería la definición de valencia. Es la capacidad de combinación de un elemento ya sea que pierda o gane electrones para cumplir la regla del octeto. Y por último tendríamos el número de oxidación. El número de oxidación es el que indica si un elemento ha ganado o ha perdido electrones al combinarse con otro elemento. Por ejemplo, en su tabla periódica tenemos el sodio y aquí arribita
o abajo, dependiendo de dónde lo tengan en su tabla periódica, hay un número y un signo. En este caso, el signo y el número, eso quiere decir que es el número de oxidación. Esto nos va a ayudar para poder resolver lo que serían las reacciones redox. El número de oxidación. Si ven en su tabla periódica también está el azufre. El azufre tiene varios números de oxidación. En este caso voy a poner el -2. Y esto quiere decir que como tiene menos, entonces ganó electrones. Si tiene más, quiere decir que pierde electrones. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna duda? No, no, todo bien. Todo bien hasta aquí. Excelente. Y pues ahora vamos a ver lo que sería la estructura de Lewis para entender lo que sería la regla del octeto. Aquí lo que vamos a hacer es una pequeña tablita para identificar cada uno. Solamente voy a poner 3 familias. Ahí tenemos 1, 2, 3. Y por lo tanto, si vemos en nuestra tabla periódica, en la familia 1 encontramos el hidrógeno. Y por lo tanto, el hidrógeno, el litio, porque también ahí está en nuestra tabla periódica, está el sodio y está el potasio. Hay otro más abajo, pero ese no vamos a hablar ahorita. Y todos estos, como están en la familia 1, pues solamente tienen un electrón. Esa es la estructura de Lewis. Identificar cuántos electrones tiene cada elemento. Algunos lo ponen con un puntito, algunos otros lo ponen con un asterisco. Entonces ahí es dependiendo de cómo lo representen. En la familia 2 tenemos el berilio, que aquí tendría 2 electrones. Después tendríamos el manganeso, que igual tiene 2 electrones. Tenemos el calcio, circonio, el barilio. Después tendríamos lo que es la familia 3 y por lo tanto pues tienen 3 electrones, en este caso es el boro. Después tendríamos el aluminio, que igual tiene 3, el galio, y todo hacia abajo pues tienen 3. Y nos vamos a poner la 4. Y el de 4 pues tendría 4 electrones. El principal, el más importante de todos es el carbono, que solamente tiene 4 electrones y no puede tener más. El silicio y también tendríamos el germanio, que tendría 4 electrones y así sucesivamente. ¿Dudas de cómo se representa la estructura de Lewis? No. Ok. Ahora vamos a representarlo en forma de un compuesto o de un elemento puro, para que vean cómo sería la regla del octeto.
Si representamos el cloro puro, que sería cloro 2, tendríamos dos moléculas de cloro. Y el cloro, ¿cuántos átomos tendría? ¿Cuántos electrones? Los 8, ¿no? No, fíjate bien en qué familia se encuentra. Siete. En el 7, entonces tiene 7 electrones. Entonces aquí lo que vamos a hacer, ponerle 7 electrones, lo voy a poner en forma de asterisco. Aquí tenemos 6 y aquí por último tenemos el 7. Y en este cloro le voy a poner como puntitos. Tenemos 6 y por último tenemos el 7. Al combinarse estos dos forman un enlace. Esto se llama enlace. Entonces si contamos 2 y 2, 4 y 2, 6 más 2, 8. Y entonces eso quiere decir que es la regla del octeto. O sea que sí cumple. 8 electrones. Si de este lado igual contamos 2 más 2, 4 más 2, 6 y sumamos estos dos, sería 8. Por lo tanto igual forma la regla del octeto. 8 electrones de valencia. ¿Dudas? Entonces siempre deben de formar la regla del octeto. Si por ejemplo representamos al agua, que sería H2O, tendríamos dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? ¿Cuántos electrones? El hidrógeno 1 y el oxígeno 6. El oxígeno 6, correcto. Entonces aquí le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y efectivamente el hidrógeno solamente tiene uno. Por lo tanto, aquí está formando un enlace y aquí está formando otro enlace. Al formar estos dos enlaces, ahora sí, tendríamos 2 y 2, 4 y 2, 6 y más 2, 8. Entonces sí forma la regla del octeto también. En el caso del hidrógeno no va a formar la regla del octeto porque solamente tiene un electrón, no puede aceptar más. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe, todo bien. No, profe. A este se llamaría enlace químico, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los tipos de enlaces químicos porque existen varios. Tendremos el primer enlace químico que se llamaría enlace iónico. Enlace iónico es la unión entre un átomo de carácter metálico más otro que no es metálico.
un metal más un no metal. Eso sería el enlace iónico. Un ejemplo tendríamos, por ejemplo, el sodio, que tiene un electrón solamente, y el cloro, que ya dijimos que tiene 7. Entonces, al unirse estos dos, pues realizan la unión y sería cloruro de sodio. Y nuevamente realiza un enlace aquí y forma el octeto. ¿Dudas? Vamos con el siguiente enlace. Sería el enlace covalente. Y el enlace covalente se efectúa entre dos elementos de carácter no metálico. Un metal más un no metal. En este tipo de enlaces los átomos comparten uno o más átomos o más elementos de lo que tiene uno. Ejemplos tenemos el ácido clorhídrico, tendríamos también el dióxido de carbono, tendríamos el metano, el agua, es un enlace covalente. ¿Dudas? Y pues el enlace covalente No, profe. se divide en dos: covalente polar y no polar. Y pues el enlace covalente polar sería, por ejemplo, el ácido clorhídrico. También tendríamos el agua, que es un enlace polar. ¿Y cuál es la diferencia? Pues la diferencia es en el estado de las electronegatividades, que por ejemplo uno es mayor que el otro. Aquí es por medio de electronegatividad. En el caso del enlace covalente no polar, ahí tendríamos el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, cloro. En otras palabras, son los elementos puros. Esos son los enlaces no polar. Y igual es por medio de electronegatividades, pero en este caso es de menor o igual a la electronegatividad. Entonces ahí tenemos el oxígeno, los dos son de la misma electronegatividad, por lo tanto es un enlace no polar. Vamos con el siguiente, que sería el enlace metálico. Y aquí el enlace metálico tenemos que se presenta entre dos elementos de carácter metálico. Entonces metal más metal. Y esto nos ayuda para hacer aleaciones en lo que es la metalurgia. Nos ayuda para que un elemento metálico se refuerce y se haga más duro o tenga más propiedades.
que sea conductivo de electricidad, que nos ayude a ser maleable, diferentes propiedades que le podemos dar. ¿De acuerdo? Y pues ahí un ejemplo, pues podríamos poner lo que sería el cobre, podríamos poner también el zinc, el oro, la plata, el aluminio, cualquiera de los metales que tenemos en la tabla periódica. Y estos pues los podemos unir también con el hierro para poderlo hacerlo más resistente. De ahí sale lo que sería el acero inoxidable. El acero inoxidable no solamente es hierro, sino está combinado con otros metales para que sea inoxidable, y aunque le caiga agua, ácido, o con el paso del tiempo por medio del oxígeno del aire, no le afecte. Con eso sería enlace metálico. Y por último tenemos el enlace por puente de hidrógeno. Y enlace por puente de hidrógeno, pues como bien lo dice, son todo lo que conlleva con el hidrógeno. Ejemplos ahí que tendríamos sobre enlaces de puente de hidrógeno, pues en principal el agua tiene un puente de hidrógeno, el ácido fluorhídrico, que sería HF, el metanol, que sería CH3 o H. El metanol es un alcohol. También tendríamos, si hablando de biología, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, contiene mucho hidrógeno, y pues estos puentes de hidrógeno lo vamos a representar de esta manera. Ahí tenemos el hidrógeno con un signo más, y pues esto, para unirse a un oxígeno, pues necesita hacer el puente de hidrógeno para poder llegar al oxígeno. ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Sí, profe. Para la próxima semana va a haber examen, de todo lo Va. que hemos visto hasta ahorita. Y ahora vamos con cálculos. ¿Todavía nos da tiempo? Sí. Bien, pues en primer lugar, el cálculo que vamos a hacer sería el peso molecular. Esto conlleva también a lo que es la tabla periódica. Nosotros tenemos en la tabla periódica un cuadrito aquí. Ponemos por ejemplo el carbono. Aquí tiene un numerito que es el 6, ya dijimos que pertenece a ese 6. Aquí abajo tiene otro numerito que dice 12 o 11 punto y algo. Entonces ahí ese numerito es la masa atómica. Y aquí pues dijimos que lleva unos numeritos de más 2 o más 4, que son los estados de oxidación. Entonces el peso molecular, lo que vamos a hacer, vamos a calcular el del agua, y para ello vamos a hacer una tablita
Ya cuando agarren más experiencia en estos días, pues ya no van a tener que hacer esta tablita. Aquí le vamos a poner lo que sería elemento. Elementos, en este caso aquí le vamos a poner los números de masa atómica. Esta masa atómica también le podemos llamar peso atómico. Y el número de moléculas. Por último le vamos a poner el total. Y por lo tanto aquí vamos a colocar qué elementos contiene el agua. En este caso, ¿cuál sería? Hidrógeno y oxígeno. Correcto, hidrógeno y oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es de 1.0008, entonces lo vamos a redondear a 1. Y del oxígeno es de 15.99, entonces lo vamos a redondear a 16. Después el número de moléculas. Ese número de moléculas es este numerito que tenemos aquí. Hay veces que lo tenemos acá. Entonces cualquiera de estos dos es el número que vamos a colocar aquí. En este caso pues nada más vamos a colocar el número 2 que tenemos aquí. Son 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Después de eso vamos a tener que multiplicar este por este y este por este. Entonces 1 por 2, 2, 16 por 1, 16. Después hay que sumarlos y al sumarlos nos da de 18. Las unidades que vamos a manejar son gramos sobre mol. Algunos otros lo ponen como gramos sobre gramo mol. Cualquiera de los dos son correctos. Y una pregunta que vienen en sus exámenes normalmente es que les dan el mismo número, pero resulta que se los cambian y les ponen 18 gramos sobre mol sobre gramo. Y esto está incorrecto. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, profe. Perfecto. Van a hacer el siguiente ejercicio, que es calcular el peso molecular del ácido sulfúrico. Entonces traten de hacerlo, realicen su tablita por ahorita. Entonces realícenlo y me dicen cuánto les da. Los elementos que contiene pues sería el hidrógeno, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? 2, 2. ¿Cuántos el azufre? 1, ¿Y el oxígeno? 4, Muy bien. Peso atómico del hidrógeno. 1,
del azufre 32. y del oxígeno. 16. Multiplicamos cada uno y nos da 2, 32 y 64. muy bien. Si sumamos eso nos va a dar de 98. Entonces el peso molecular de ese compuesto es 98 gramos por mol.